están? Espero que bien. Gracias por estar en el canal, por suscribirse, por acompañarme, por dejarme mensajes y mandarme muchos mensajes de manera privada también. Seguimos ahora con este contenido que se refiere a qué es el diseño gráfico según María Ledesma y Rubén Fontana. Vamos directamente con el contenido. Gracias por estar ahí. Bueno, saben que soy Mariana Costa. En mi canal toco temas vinculados con diseño, comunicación e ilustración. Y acá lo que tenemos es ya el tercer video sobre este asunto de qué es la disciplina, qué es el diseño gráfico, sus alcances, sus limitaciones, sus posibilidades. Y hemos ido tomando diversos autores. Este ya es el tercer video, te invito a que veas los demás y que sigas esta serie que es muy interesante para poder pensar nuestra disciplina, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a ver algunas opiniones, algunos textos específicos de María Ledesma y de Rubén Fontana, que están acá en estas fotos. Así que bueno, los invito entonces a continuar con el contenido. Muy bien, María Ledesma es una licenciada en literatura moderna y me parece que es muy interesante su aporte. Vamos a tomar especialmente lo que ella dice en un libro que se llama El diseño gráfico, una voz pública, que te lo estoy poniendo acá, como verás, más grande. Tiene otros textos también publicados sobre distintos temas vinculados con la comunicación para diseñadores, el diseño social, etcétera. Tiene una mirada muy profunda, también es doctora, es muy interesante cómo piensa ella estos fenómenos, ¿no? Así que, bueno, te invito a que veamos algunas ideas especialmente puntuales de María Ledesma. Ella dice, el diseño gráfico se gesta en una maraña de contradicciones. Eso te lo puse más grande acá y lo destaco porque es realmente así. El diseño gráfico, como hemos ido viendo, tiene diferentes acepciones, diferentes visiones, diferentes alcances. Y bueno, estos videos te presentan algunas ideas sobre eso, ¿no? Ella plantea que la economía de mercado propugnada por los avances tecnoindustriales y su oposición a ella son características y son contextos claves para definir la profesión del diseño gráfico, ¿no? O sea, a favor o en contra de la economía de mercado. Eso es lo que se plantea en ese momento y también hace alusión a un texto de Satoué donde se refiere al deseo de ver elevado digamos, el nivel, de ver elevada la apreciación pública de los diseñadores gráficos, ¿no? Para que lleguen a tener un estatus semejante a los de un arquitecto o un pintor, ¿no? Está hablando de lo que es la visión social de la profesión del diseñador gráfico. Bueno, de eso habla en su texto, y además dice que, por supuesto, que las ciencias de la comunicación que se desarrollan en torno a los medios y se profundiza en ese sentido desde los años 50, le ofrecen al diseño gráfico un aparato teórico. Y eso es importante porque, como hemos dicho en algunos otros videos, inclusive en uno que se refiere al Día del Diseñador, sabemos que el diseño gráfico, bueno, al ser una disciplina joven, va buscando conocimientos y aparatos teóricos en otras disciplinas anteriores, ¿no? Entonces, ella habla de eso, de cómo la comunicación y las ciencias de la comunicación le ofrecen esto al diseño gráfico, ¿no? Un colchón teórico, un conjunto de conocimientos que le ayuden a crecer como disciplina. Bueno, pero ella también nos aclara una cosa muy buena que dice que las disciplinas no son terrenos fijos, determinados por la categoría del objeto. Eso lo tenemos que pensar bien, porque tanto ellas como los campos temáticos son recortes imaginarios, arbitrarios, sobre prácticas y discursos, los que se les aplican nociones y modelos ad hoc. Esto me parece muy interesante. Quiere decir, cuando pensamos en la disciplina, ya no podemos pensar, y lo hemos dicho en otros videos, y acá también lo dice María Ledesma, en cajones cerrados y muy definidos, ¿no es cierto?, en espacios tan rígidos. No deberíamos pensar más las disciplinas de ese modo. Ella dice, las disciplinas y las ciencias son históricas, su surgimiento, definición, campo de acción y hasta su muerte dependen de condiciones históricas en las que se entrecruzan elementos internos
del propio campo y condiciones socioeconómicas. Por eso tenemos que entender que las disciplinas crecen, se desarrollan y posiblemente mueren en función de su contexto, no son elementos aislados, ¿no? Entonces dice, nada más lejos de pensar que el diseño gráfico tiene una esencia hecha de comunicación, de arte, o que debe definirse según su función social. Porque ella observa que hubo diferentes tendencias en la época a asociar el diseño gráfico de manera muy rígida o con las ciencias de la comunicación o con el arte, ¿no es cierto? O con las artesanías, etcétera, o con estrictamente la función social, como si fueran maneras de ver de manera muy rígida a la disciplina, justamente por este asunto de que es una disciplina joven, ¿no? En esta época. Muy bien, entonces dice el arte y el privilegio de la forma, la comunicación, los aspectos tecnológicos y la función social, y lo pone entre comillas, son conceptos que han aparecido asociados al diseño gráfico a lo largo de su historia en relación con distintas formaciones culturales y manteniendo distintas relaciones en el seno del propio diseño. Cuando se enfatiza uno sobre otro, cuando se dice que el diseño es esto y no lo otro, lo que en realidad se está haciendo es enfatizar una posición particular sobre el diseño que obstaculiza la consideración global de la disciplina. Me parece genial esta mirada, es una mirada mucho más holística, más abarcadora. Ella no encierra su mirada de qué es el diseño en una sola columna, digamos. Ella piensa que hay que ver de manera más integral la definición de diseño y ya no ceñirse a una forma u otra, como muchos autores y diseñadores y pensadores que realmente se cercan la idea de la disciplina en estos años. Así que me parece genial este aporte de mirar las cosas de manera más holística y no pararse solamente en una visión de qué es el diseño. Muy bien, entonces dice, resulta más generalizador reconocer la parcialidad del punto de vista que recurrir a definiciones que simplifican y anestesian con su apariencia de certeza, que cierran en lugar de abrir un espacio para lo múltiple. Miren qué visión tan interesante, es mucho más actualizada, ¿no? Pensar las cosas de manera no tan cerrada. La noción de diseño gráfico hunde sus raíces en el diseño arquitectónico. De hecho, muchas carreras de diseño gráfico se crean dentro de las facultades de arquitectura y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, hunde sus raíces en el diseño arquitectónico, del que le lleva tiempo diferenciarse. Se nutre también de las artes aplicadas, y más adelante, adherido a un objeto de consumo, se asocia a la producción e interpretación de mensajes, igualándose con la comunicación visual, entre comillas. Como lenguaje visual, como captación de audiencias, como mensaje eficaz. Todos estos elementos de los que hablamos se asocian a la tarea de quien realiza diseño gráfico, ¿no? Sin detenerse en diferenciar las particularidades que hemos mencionado. Queda por enfatizar una tercera asociación en relación con el diseño gráfico, que es la técnica. Entonces, lo que nos muestra esta visión en este libro, por supuesto se los recomiendo que lo lean completo, es que existen muchos elementos, muchísimos vasos comunicantes que constituyen la disciplina. Y ceñirse a uno solo es mantenerla, digamos, muy reducida a la definición de qué es el diseño gráfico. Por supuesto que es más cómodo reducir la definición, pero no es lo que ella está planteando, ¿no? Ella plantea que haya una mirada múltiple de la disciplina y eso me parece sumamente interesante, más difícil, pero muy interesante. Bueno, veamos el otro diseñador que hemos pensado para este espacio, que es Rubén Fontana, es reconocido internacionalmente por varios premios que ha ganado y distinciones. Acá yo recuperé unas fotos antiguas de un texto que tengo del estudio fundado por Fontana y Di Stefano en 1971. Acá lo ven a Di Stefano y a Fontana, algunos trabajos que hicieron ellos. Esta es una tapa de una memoria y balance. Este es un logotipo para un diario que se llamaba La Calle. Y bueno, también está esta manito que me parece que es interesante que vean este
choque acá, este cruce de manos que es muy, muy lindo y es una manera muy icónica, ¿no? Que yo lo usé para la tapa de este video. Entonces veamos también otros trabajos de Fontana. Acá está una tipografía muy destacable y también este dibujo muy, muy complejo, ¿no? Que era para el Banco Central de la República Argentina. Estos son diseños de Fontana y de Di Stefano. Y más actualmente el estudio Fontana trabaja para Habana, que es una marca de chocolates y de alfajores muy conocida en Argentina. Y también realizan trabajos para otros clientes y comitentes como Casalta, que es una empresa dedicada a los vinagres, a los achetos. Y fíjense qué hermosas estas ilustraciones en acuarela que aplican. Ustedes pueden ver más trabajo del estudio Fontana, por supuesto, en su página web, que yo les voy a dejar en los comentarios. Pero también les quería comentar el amor que tiene Fontana y que puso en práctica realmente por la tipografía. Realmente Rubén Fontana ha realizado aportes muy valorados por todos los que trabajamos y pensamos el diseño. Uno de los aportes interesantes es este libro, que no puedo desarrollar en este video, que se llama Pensamiento Tipográfico, y es un recuento de la tarea realizada por Rubén Fontana en la Cátedra de Tipografía en la Universidad de Buenos Aires. Me parece que es interesante que lo consideren. Hermoso libro sobre ejercicios y resoluciones tipográficas, ¿no? Entonces también uno de sus grandes aportes, no podemos dejar de nombrarlo, fue la revista tipográfica que se publicó durante 20 años, ¿no? Acá tienen algunas tapas, pueden encontrar en esta dirección que les dejo las revistas tipográficas muy gentilmente expuestas en formato PDF para que vean la profundidad de las entrevistas, los análisis, los aportes que se hacían en esa revista y además el diseño propio de la revista es muy actual, es muy hermoso, me parece que no hay que desconocerlo y se lo debemos a Rubén Fontana. Bueno, una pequeña frase de lo que es, además de lo que uno puede inferir de su trabajo, él dice, en la profesión del diseñador, el saber pensar es lo que establece la diferencia con la simple habilidad técnica. Y bueno, en todas las disciplinas es importante saber pensar, pero él dice, es la diferencia entre manipular habilidosamente el color y la forma, la letra y el espacio, y estar capacitado para desarrollar estrategias de comunicación, interpretando las necesidades de la sociedad. Así que acá está la clave, ¿no? No es lo mismo manejar la forma que definir estrategias de comunicación, y eso es lo que plantea Rubén Fontana como desafío de la tarea de quien diseña, digamos, el saber pensar además del manejo de la forma. Muy bien, acá te hago una placa síntesis con los ítems que te planteé antes de manera más desarrollada. Cuando recuerdes los textos de María Ledesma, pensá que ella describe al diseño gráfico como una disciplina que se gesta en una maraña de contradicciones. Esas palabras me parecen muy oportunas y muy reales con respecto a lo que ha sido la constitución de esta disciplina. Que la comunicación y las ciencias de la comunicación desarrolladas en los medios desde el 50 le ofrecen al diseño gráfico un aparato teórico importante de conocimientos y de planteos. Eso me parece muy importante, ¿no? Y que no hay que tener una visión sesgada y desde un solo lado de la disciplina. Ella plantea una visión más integradora, más difícil de lograr, pero más integradora. Y Rubén Fontana nos aporta esta cuestión del saber pensar más allá de la habilidad técnica, ¿no? La diferencia entre hacer uso de los elementos compositivos y pensar estrategias de comunicación. Tenemos que tratar de lograr ambas cosas. Así que bueno, esos son los aportes del video de hoy. Ojalá te sirvan y te gusten y te hagan pensar sobre qué es nuestra disciplina en la actualidad. Bueno, acá tenés como siempre bibliografía, ya te estás suscribiendo, si no estás suscrito, así podés, tocando la campanita, clic, entonces te enterás de los demás videos que voy publicando. Gracias por estar ahí. No puede faltarme muchas gracias porque es para, bueno, decirles que todos los aportes de ustedes
hacen que este canal pueda seguir. Nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Chao, chao, que anden muy bien.